seguimos hablando igual de política y todo eso porque lamentablemente todo esto está vinculado. Digo lamentablemente porque sabemos que vienen siendo cuestiones preocupantes, todo lo que viene pasando aquí, en el subcontinente y en el mundo, con todo esto que venimos hablando de Estados Unidos. Bueno, acá, ¿qué viene pasando? Ya hablamos de que hace un par de semanas, luego de que pasaron las elecciones y todo eso, Estados Unidos ya dejó pseudo anunciado, porque no hubo un anuncio oficial, pero ya hemos mencionado de que hay un supuesto acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina, que en realidad lo que sabemos es que es un acuerdo de los productos de Estados Unidos para entrar a Argentina y nada más, porque de acá no va a salir ni un papel de caramelo hacia Estados Unidos, pero bueno, acá se le va a abrir la puerta a todo eso, que básicamente es uno de los grandes requerimientos que Estados Unidos está haciendo en su disputa global, particularmente con China, geopolíticamente hablando, ¿no? Acá aspiran a que se pueda barrer la presencia económica, tecnológica y demás con China, pero viene bastante difícil ese asunto. Pero bueno, en todo ese mare magnum de cosas que están pasando, y Argentina que obviamente agachó la cabeza y celebró todo eso como si fuese que estamos hablando de que se logró una suerte de tratado de libre comercio en términos equivalentes de país a país, con convenios claros para cada sector y demás. Para Argentina no se consiguió nada de aquí para allá. Un trabajo de tesis de doctoral para un sociólogo, historiador, etcétera, comparar este acuerdo con el Tratado Roca-Runciman de 1933. Creo que solo cambian alguna cuestión tecnológica nada más, porque después básicamente es un tratado de sumisión, sí, sí, ¿no? Y de captura, ¿no? Del mercado local, de los terrenos, etcétera. Y falta que, ¿cómo se llama? Villarruel diga que somos la estrella más preciada en la barra y estrella de la bandera norteamericana. Y algo de eso está queriendo pasar seguramente. Ya nos vamos a enterar qué pasa. Porque eso fue lo que dijo Roca en su momento. Roca, hijo. Una familia con una tradición, con una estirpe noble, ¿no? Pero no son nada que ver con los Roca de Techín, ¿eh? No. Hay más que una C igual en sí, todo eso, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué pasó? Bien, se ganó, ¿no? Ya sabemos todo eso, las elecciones, y se supone que se sienten empoderados, ¿no? Legitimados, lo cual por un lado es verdad, pero la realidad es que lo concreto es que de ahí para acá básicamente no ha cambiado nada en términos económicos y particularmente en términos productivos, sino que al contrario se están acelerando varias cuestiones. En enero y en febrero nos vamos a estar enterando, esto seguro lo va a estar siguiendo Horacio más tarde, pero digamos se vienen unos vencimientos gigantescos y Argentina todavía no sabe de dónde va a sacar la plata, porque esta semana el amigo Bessent recibió un tirón de orejas de parte del propio Trump, porque le dijo, che, escúchame, porque los bancos yanquis dijeron, eso de que hay un swap con Argentina, nosotros no vemos que sea muy viable en términos de que esa plata vaya a volver en algún momento. Y le dijeron, ¿por qué no revés un poco cómo viene ese asunto? Y entonces ese acuerdo que estaba, supuestamente, ¿no? Los 20.000 billones, qué sé yo, quedó en stand-by. Vamos a ver, ¿no? Bien, concreto. Para ellos está bárbaro porque no les pasa nada, digamos, están cuidando lo suyo, que es lo básico que tiene que hacer algún país, pero Argentina de repente, que parece que el amigo Caputo estaba contando con que eso de alguna manera era una seguridad en función de estos vencimientos que se vienen, bueno, ahora están de ver cómo hacer para conseguir por otro lado, en principio 5.000 millones, ¿no? Que va a ser en enero, y en febrero se viene una suma parecida, si mal no recuerdo, creo que es 4.500 millones. Y después sigue, porque en el año va a haber más desembolsos que se están esperando. Pero bueno, vamos a mencionar un par de datos a tener en cuenta. Según el INDEC, que presentaron este pasado viernes, o el jueves, no recuerdo, bueno, el amigo Marco Labaña, que está al frente de todo eso, hizo una presentación formal donde se hablaba de la cuestión del crecimiento que viene teniendo la economía argentina, crecimiento, ¿no? Cuando sabemos que básicamente está viniendo toda a la baja, hay una recesión de hecho, más allá que después de ellos, algo que han estado haciendo después de las elecciones es modificar los valores que después se terminan utilizando para hacer el cálculo de lo que se llama el estimador mensual de actividad económica. Eso es básicamente
en cada actividad cuánto se creció o se bajó. Los últimos 2 meses, hasta septiembre, venía eso en baja. 3 meses seguidos se considera recesión. En términos técnicos. Los números daban que obviamente iba a ser recesivo y las consultoras estaban esperando la confirmación de eso. ¿Y qué pasó? Salieron a presentar el amigo Marco Labaña y dio que daba positivo 5% encima. ¿No? No, pero, perdón, sí. Este Marco Labaña, ¿es de los Labaña? Del viejo amigo que tuvo... Labaña radical peronista kirchnerista. ¿Sabes que me parece que hay algo? Yo acá no lo tengo con certeza el dato, hijo, pero me parece que algo es este muchacho. Sí, vos estás diciendo el que tuvo de economista de Duhalde, por ejemplo. De Duhalde y de Kirchner. Sí, en sus inicios. Creo que hay algo, no estoy seguro ahora, pero creo que hay algo de eso. Bueno, este muchacho presentó, hicieron algo que no se hace, que es normalmente cuando vos haces mediciones, en general vos tenés elementos y aspectos técnicos que no los modificás en el camino. Arrancás y haces un ciclo entero de lectura, por ejemplo 1 año, y después al final decís, bueno, el ciclo presentó esto, después ellos estudian por ahí por trimestres, entonces vos podés ir viendo cómo sube o baja la cosa, se mantiene. Bueno, hicieron un cambio de cómo se mide el tema de la inflación por un lado, y ahora esto, el estimador mensual de actividad económica, presentaron, este mes era clavado que iba a presentar a la baja, que iba a dar negativo, y por ende se presentaba una recesión de modo técnico. 3 meses seguidos es recesión. Pero dijeron que no, que eso subió, que salió, que viene todo muy bien y que hubo un gran crecimiento, ¿no?, de la actividad, y se celebró, salió después Milei, Caputo y demás a compartir en redes diciendo, vamos, buenísimo, acá estamos avanzando, este es el país que crece. Cuando uno ve los números, uno dice, ¿y dónde está el crecimiento? Hizo una pequeña cosita el amigo Labaña, que fue, si bien el último mes teóricamente había dado también negativo, pero modificaron la lectura que habían hecho ellos de los meses previos, diciendo que en realidad cuando habían medido eran medidas parciales, porque no tenían los datos finales, digamos, de esos meses, que habían puesto datos estimativos, pero que después, visto los datos finales, al final daba positivo. Por lo cual no hay recesión, este mes anduvo medio flojo, pero los otros 2 meses que habían dado negativo, ahora... Hoy, pero si los números son honestos, sí, tendría que dar que los 2 meses que hubo recesión, hubo más recesión, para que le pueda dar que hubo crecimiento después. O sea, bueno, si en el número total se mantiene... Y lo mejor es que, ¿qué pasó? Que las consultoras, y varios tipos ahí, estos muñecos economistas, pseudo amigos de la gestión, salieron a preguntar, porque es tan grosero lo que pasó, che, ¿cómo puede ser que dio negativo? Que de repente dio positivo, algo que venía dando negativo, y el tipo salió a explicar un poco esto, y acto seguido dijo, lo que pasa es que hubo un gran crecimiento en particular en todo lo que es la actividad bancaria, creció tanto el tema de transferencias y movimientos, que eso terminó levantando los valores estos finales, en especial del último mes. Y cuando uno mira dice, claro, porque lo que hubo fue una fuga de dólares impresionante. O sea, no hubo crecimiento de la actividad, lo que hubo es crecimiento de la timba, que es lo que sabemos que estuvo haciendo el amigo Scott Bessent, y con eso se estuvo lavando guita por acá. Así que bueno, viste cuando decís, bueno, ¿y entonces qué se hace? ¿Se puede creer en esto? Ellos dicen esta situación, pero por ejemplo el Banco Santander salió de esta misma semana también a anunciarles a sus grandes clientes que no es muy confiable estos datos que está dando el INDEC, y que por ende, viste que como son los bancos, sacan como comunicados, ¿no?, newsletters y demás, avisando, che, por la duda no inviertan en Argentina, porque no está muy claro el asunto. Conclusión, cuando se espera que haya un poco de seguridad o de certezas en cómo viene la cuestión económica, en realidad lo que hay son dudas y agujeros negros en toda esta situación. Está emulando a Moreno. Claro, pero en otros tiempos, ¿no? Porque Moreno, digamos, la actividad económica, de alguna manera la gente estaba comiendo con todo, ¿no? Sí, sí, ahora eso no, es verdad. Digamos, la gente comía. La discusión era en otro contexto, lamentablemente, sí, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó? Tenemos otros datos para tomar en cuenta en todo esto. Por un lado, tenemos que entre julio del año pasado y julio de este año, el endeudamiento con tarjetas de crédito de las familias subió, o sea, en un año, el 55%.
Aproximadamente 11.500.000 personas tienen algún nivel de deuda con tarjeta de crédito. Recordemos que hay gente que está comprando con tarjeta de crédito cosas como papel higiénico. Estamos en ese nivel de las cosas, ¿sí? Tenemos solo en 2025 143 procesos preventivos de crisis de distintas industrias. Y no estamos hablando de una panchería, ¿no? Por ejemplo, Peabody, vos conocés, ¿no? Una industria de producción de línea blanca, ¿no? Lavarropas, heladeras y demás. Está en pleno proceso de preventivo de crisis. Eso quiere decir que está suspendiendo actividad, está empezando a hacer liquidaciones a sus trabajadores. Dame un cachito. Cerró esta semana también Whirlpool, que hace 3 años... Whirlpool, ¿no? O sea, de primera, estamos hablando de industria de primera, también, ¿no? Línea blanca, qué sé yo, pero estamos hablando de algo que es de consumo masivo. No es que bajaron la producción, cerraron. Cerró la fábrica. Echaron a 220 personas, que más o menos representa el 90%. ¿Por qué? Porque, digamos, no es que se funden, sino que lo que van a hacer es prefundirse. Lo que están haciendo es... Volaron a toda la gente que estaba en la estructura productiva, van a liquidar todo y solo se van a quedar con el personal administrativo, algo que venimos hablando hace un par de días de que empezamos a hablar de la reforma laboral, que lo que están haciendo en general el sector industrial es volar, cerrar las plantas, vender las máquinas, ¿no? Liquidarle a la gente, a veces en buenos términos y en general en malos términos, liquidaciones en cuotas, ¿no? Las indemnizaciones y qué sé yo, y lo que hacen es dejar 10, 15, 20 personas, el personal administrativo, para trabajar porque todas se reconvierten. ¿En qué? Se reconvierte en importadoras de maquinaria, de tecnología, de industria, básicamente. O sea, en vez de producir los lavarropas acá, ahora van a empezar a venir de China, de Brasil, de otros lugares donde sí está pasando eso. Lo mismo está pasando... Te agrego un dato. Sí. Yo voy a un supermercado, no importa cuál, porque en todo debe pasar lo mismo. Voy a un supermercado, hasta hace 2 años, los carritos eran los tradicionales carritos, esos... Los grandes. Grandes, que eran profundos. Sí. Hoy lo fueron renovando de a poco, pero hace un par de meses, un poco más, a mitad de año, principio de año, cambiaron todos los carritos grandes y ahora los carritos de superficie son iguales, pero son la cuarta parte de profundo. Sí. O sea, un tercio. Y antes, el carrito grande, había mucha gente haciendo cola en la caja con los carritos llenos. Hoy no hay cola en las cajas y los carritos más chicos van vacíos. Es un indicador del consumo de alimentos Pero, exacto. Pero que que visualmente vos lo querés disfrazar. Es un poco eso lo que está pasando. Porque si vos ponés el carro grande, de alguna manera lo estás viendo. Che, mirá, antes vos llenabas el carro y ahora ves 2 paquetes de galletitas. Porque el carro chico va también vacío. Precisamente. Bueno, tenemos varias empresas que están cerrando, pero particularmente todo lo que es el sector industrial, ¿sí? Hoy mismo cerró Caromar, en Mar del Plata. La gente, los laburantes, cuando llegaron a la fábrica, se encontraron con la puerta con las persianas bajas y un cartel diciendo, che, se acabó, pasen en la semana a cobrar sus respectivas indemnizaciones y demás. Por otro lado, por ejemplo, esto se está hablando del sector industrial, pero por ejemplo, hoy mismo también salió el hecho de que en lo que va de estos últimos 18 meses, o sea, la gestión de Milei, cerraron confirmadas 1.800 panaderías en todo el país. Panadería, básico, alimento básico, pan, ¿sí? Hay no menos de entre 10.000 y 15.000 desempleados, dependiendo, ¿no?, del tamaño de las panaderías y demás. Vos sabés que después de las elecciones se liberaron básicamente casi todos los precios de lo que son servicios, por ejemplo, electricidad, agua. En el último mes, ahí estaban contando de que las panaderías están recibiendo cuentas de luz que quintuplicaron o sextuplicaron en un mes, ¿no? Y el consumo de pan y facturas cayó un 85%, o sea, un 85% es una barbaridad. Estamos hablando de pan. Digo, no estamos hablando, no sé, de algún producto. Por ejemplo, para el caso Burger King también se está yendo de la Argentina. Estamos hablando de algo, ¿no?, de alto consumo, ¿no?, de valores caros. El pan, estamos hablando del pan. Y un detalle. Hoy, este finde, y en realidad empezó la semana pasada, pero bueno, este finde como que explotó el caso de una señorita, Nicole, no vamos a dar el nombre, pero bueno, está el apellido porque está dando vueltas por ahí, que es policía de la ciudad de Buenos Aires,
Parece ser que se armó un escándalo, la dieron de baja, porque apareció vendiendo lo que se llama contenido, ¿no? ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos justo de plataforma, de capitalismo de plataforma? Sí. Bueno, producir contenido para esos sitios como OnlyFans y demás. Apareció esta chica produciendo contenido con poca ropa, pero ¿qué pasó? El problema es que la chica es policía y apareció en un par de producciones con el uniforme de la ciudad. Eso molestó, ¿no? La acusaron de indecoro y la dieron de baja. ¿Qué pasa? Salieron todos a decir, bueno, ¿qué pasa con todo esto? Hay una realidad y lo dijo la propia piba. Mirá, yo soy policía de calle, están cobrando 600.000 pesos. Dijo, yo, con lo que va del año, en un mes, produciendo contenido para una plataforma, saco 10 veces más. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Es una piba, madre soltera, víctima de violencia de género, tiene una nena, dice, ¿cómo hago yo con 600.000 para vivir? Y esta es una realidad que expandámoslas al grueso de la sociedad, ¿no? Porque sabemos que no hay aumento de sueldo precisamente hace rato, en las sectoriales donde hubo algo, fue moneditas, siempre fue todo 0, en muchos casos con suerte a 1%. Pero ¿qué te está mostrando esto? Que los salarios no alcanzan, que la gente está teniendo que hacer algo que ya hemos charlado otras veces, 2, 3 u otras actividades para tratar de llegar a fin de mes. Así todo ni siquiera se compra, se funden las panaderías. Digamos, el modelo productivo evidentemente algo no está funcionando y no es solamente la estructura industrial que uno podría decir, bueno, qué sé yo, pero por ahí el sector primario de la economía, si querés pensar, no sé, la cuestión agropecuaria u otras cuestiones, se está pasando, los números pasan las mismas dinámicas, las mismas lógicas. Lo concreto es que, mira, de hecho acá justo lo tengo, en lo que va de este año van 200.000 desempleados del sector industrial. La otra vez habíamos hablado de la cantidad de fábricas que cierran por día, la mayoría son pymes y demás. Hasta el propio Pablo Roca salió a decir, y la verdad que habría que hacer algo. Obviamente ya sabemos cómo funciona el capitalismo, ¿no? Se van cerrando y se van fundiendo lugares. Normalmente uno pensaría que podría darse la cuestión de la concentración, ¿no? Porque no habiendo pequeñas cosas, pequeñas industrias, pequeños sectores, se concentrarían en los grandes. Pero la realidad es que están optando el grueso por pasar directamente a la importación, que tiene valores que son irrisorios. Ahora, la cuestión es que así todo, de todas maneras, o sea, empezás a perder capacidad estratégica de producción, siquiera para abastecer el mercado interno, porque aunque produzcás, ni siquiera hay para consumir lo básico, alimenticio. Ya no estamos hablando de vender televisores, heladeras, ¿no? Que uno dice, bueno, qué sé yo, bienes que uno puede tener. Estamos hablando de lo básico, lo mínimo. Y los números siguen aumentando. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Vamos a tener que estar todos saliendo a producir contenido? Esa es la alternativa que nos están proponiendo, que la otra, si no, también es, también por la lógica de las apps, Mundo Cripto, que es la otra que hacen otros tipos, ¿no? Que está estafando, básicamente hacer jugadas como pasó con Libra, ¿no? Por ejemplo, que lo hizo el propio presidente. Pero digamos, seguimos sin verle, y la pregunta es, porque ya estamos acá a un mes de 2026, ¿cuál va a ser la salida? No tiene salida este sistema. No hay salida, pero incluso hasta en términos de lo financiero. Porque, ¿cómo se está viviendo hoy? A puro salvataje para tratar de volver a cubrir permanentemente los problemas de Falco, de la ausencia de la incapacidad de generar dólares Después locales. Comparan a Argentina con Venezuela. A Argentina le dan plata y no solucionan nada. No. A Venezuela la misma cantidad que acá le dieron se la robaron. Acá a Venezuela le robaron 30.000 millones de dólares en un momento. Acá te dieron, bueno, varias veces 30.000 millones de dólares, nunca arranca porque tiene un sistema... Es endémico. Porque es un sistema permanente que no funciona. El capitalismo argentino es un fracaso. Exacto. El capitalismo argentino no sirve para nada, hay que tirarlo a la basura, hay que cambiarlo. Por eso nosotros tenemos un programa alternativo que no vemos que tengan los partidos de la oposición. El peronismo no tiene un programa alternativo. El FIT no tiene un programa alternativo. Entonces acá nosotros levantamos un programa alternativo, todavía minoritario, pero vamos a seguir machacando hasta que en algún momento haga carne en la conciencia del pueblo. Es que para mí pasa por ahí la cosa, porque hasta ahora,
como bien decías vos, en los sectores del peronismo, el kirchnerismo, sectores progresistas, lo que vos quieras ponerle, la crítica sigue siendo moral, ¿no? Como, no, esto está mal, hay que hacer algo más parejito. Hay que cortar con esta dinámica grosera, ¿no? Y hay que pensar, como bien propones vos en el libro y demás, un proyecto de desarrollo local, genuino y concreto, que no se base en el endeudamiento permanente de la sociedad y la precarización de las condiciones de vida. Hay que pensar otra perspectiva y estaría bueno que podamos sostener ese debate. Una economía basada en el trabajo y en la inversión, el trabajo y la inversión.